Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 240. Capítulo 43. El equipo perfecto. El último rey. El rey que se manifiesta al final del mundo, y Kigaya estaba atónito. El nombre le sonaba familiar, pero no recordaba dónde lo había oído. Desde luego, no después de haber transmigrado. Ah, claro, lo había visto cuando leía fanfics. Supuestamente el jefe final. Eso significa que en el mundo de Campione existe este tipo de verdad. No es algo inventado por ese autor. Y Kigaya estaba a punto de preguntar algo más cuando oyó el furioso rugido de Boban. Miró a su alrededor. ¡Dios mío! Boban estaba siendo atacado por Perseo, Sanukon y Horus. Sobre todo Perseo, cuyos ataques eran increíblemente feroces. Claro, ningún hombre puede tolerar a un enemigo que ha agredido su virilidad. Y más aún si Perseo es un dios del sol. ¿Cómo podría un dios del sol, al que le habían arrancado la virilidad de un mordisco, seguir mostrando su rostro? Yo lo ayudaré, tú ve a ayudar a Luoao. Gritó Kigaya, sin importarle si el príncipe negro lo escuchaba o no, y se lanzó hacia Sanukon. Ah, espera, el príncipe negro quiso decir algo más, pero Kigaya salió disparado como un rayo. El príncipe se giró hacia Luoao, con el rostro reflejando un leve rastro de recuerdos dolorosos, pero apretó los dientes y se transformó de nuevo en relámpago. Este poder, conocido como relámpago, le fue arrebatado al ángel Remiel, dios del trueno y las ilusiones. Le permitía transformarse en el propio rayo, moviéndose a velocidad divina, lanzando descargas eléctricas y esquivando ataques físicos. Era su habilidad distintiva, la base de su estilo de combate. A decir verdad, el príncipe negro se sentía profundamente agraviado. Su intención era permanecer oculto por el momento, pero Horus, el dios desobediente, lo arruinó todo y lo arrastró a la batalla. Y ahora incluso tenía que ayudar a esa mujer. Mientras pensaba esto, transformado en relámpago, se acercó a Hanuman y Luoao. Al instante siguiente, su relámpago se dispersó en docenas de rayos que cayeron sobre Hanuman y los alrededores. Pero, como era de esperar, no solo Hanuman tomó represalias, sino que Luoao también atacó, intentando un ataque sorpresa. Joven Campione, interferir en el duelo de otro, parece que no aprendiste la lección la última vez. Fue un descuido mío, un error de Luoao, pero aún estás a tiempo de recibir un castigo hoy. El arma del dios mono y el golpe de palma de Luoao impactaron en el rayo casi simultáneamente. Sin embargo, de inmediato, tanto ellos como el príncipe se percataron de algo sorprendente. Todos los ataques en ese espacio, incluido el rayo del príncipe, desaparecieron. Mujer loca, no te metas en la tierra de otra persona. El príncipe negro finalmente desató su verdadero movimiento. Bajo los pies del dios mono, apareció una esfera negra que emitía una aterradora fuerza gravitatoria lo arrastraba todo hacia sí. Al mismo tiempo, todos los ataques que habían desaparecido reaparecieron, pero ahora, cada uno de ellos se redirigía contra el dios mono. Otra vez este poder descarado. Luoao ya había visto esta técnica antes. Su figura desapareció de su lugar y reapareció a lo lejos, escapando de la atracción de la esfera. Pero el dios mono no tuvo tanta suerte. Justo cuando intentaba responder, fue alcanzado por el repentino ataque, que incluyó el desvío de sus propios ataques, y se precipitó a la esfera negra. En cuestión de segundos, la mitad de su cuerpo fue engullido. Mis disculpas, pero esta tierra no puede soportar semejante batalla. Por favor, baje. El príncipe negro gritó desde el aire, aunque por dentro estaba irritado. Acababa de usar 3 poderes de golpe, muy lejos de su habitual estilo calculador. Para ser sincero, en el momento en que su plan de esconderse y observar se convirtió en este desastre de atacar primero y pensar después, dejó de disfrutarlo. Observó atentamente el descenso lento del dios mono y comenzó a preparar otro ataque de trueno. Según su juicio, este mono tenía la menor voluntad de luchar entre todos los dioses presentes. Su verdadera prioridad era despertar a su amo. Cualquiera que fuera su motivo para luchar allí, sin duda no tenía nada que ver con invocar al último rey. Así pues, cuando la lucha se volviera demasiado problemática, el dios mono seguramente se retiraría.
Pero hoy, el príncipe negro estaba condenado a que nada le saliera bien. Justo cuando se disponía a cargar energía, el sonido de algo que atravesaba el aire llegó a sus oídos. Un sonido que conocía demasiado bien. Tuvo que interrumpir su ataque de trueno y esquivar a toda velocidad. Efectivamente, Luao había regresado, y fue con un golpe de palma. Recordaba las palmas de las manos de aquella mujer con demasiada claridad, y no quería tener nada que ver con ellas. Líder del culto, ¿no puede ser un poco más maduro? El príncipe negro se enfureció al ver que el descenso del dios mono se detenía por completo. Esas palabras no son para los maleducados. Luao flotaba fríamente en el aire, mirándolo fijamente. Ni siquiera los iguales deben interrumpir mi batalla. De lo contrario, te enfrentarás a la ira de Luao. Pero entonces su expresión cambió, y los ojos del príncipe negro se abrieron de par en par. Era Ikigaya. Tras haber ido a ayudar a Boban, descendió desde lo alto sobre el dios mono. En sus manos sostenía una enorme roca del tamaño de un edificio de apartamentos. ¿Quién sabe de dónde la habría arrancado? Con un grito ensordecedor, la arrojó contra el mono. En el aire, la roca se incendió convirtiéndose en una bola de fuego llameante y se estrelló directamente contra la cara del mono, enterrándolo a él y a la esfera negra en una enorme fisura en la tierra. Ikigaya juntó las manos y, con un estruendo atronador, la tierra misma se selló. Al presenciar el desarrollo de toda la secuencia, el príncipe negro quedó estupefacto, mientras que la expresión de Luao era exquisita. Ikigaya, sin embargo, estaba completamente ajeno a todo. Tras ayudar a Boban, había visto al mono medio atrapado en aquella esfera. Parece que se le quedaron los testículos atrapados, pensó, e inmediatamente arrancó una roca de la montaña, la convirtió en un sol con la autoridad de los 10 soles, aplastó al mono y lo enterró con la autoridad de Poseidón. Ahora, invocar un solo sol era algo que le resultaba muy fácil. Una vez hecho el trabajo, se dio la vuelta alegremente y le gritó al príncipe negro: «Date prisa, el siguiente». Pero entonces se dio cuenta de que el príncipe lo miraba fijamente con la mirada perdida, mientras Luao le dirigía una mirada mortal y escalofriante, cargada de profundo significado y violencia. ¿Eh? Líder de la secta, tú también estás aquí. ¡Qué coincidencia! Ikigaya soltó una risa incómoda. Se dio cuenta de que tal vez le había robado accidentalmente a su presa. Pero ese tipo de problema era fácil de resolver. Justo a tiempo, hermana. Vamos a ayudar al anciano. Quedan 2 enemigos. 3 contra 2, victoria asegurada. Efectivamente, Luao exhaló un largo suspiro y su rostro se relajó. La buena voluntad de Luao dependía de Boban. Todo aquello que entristecía al anciano la hacía feliz a ella. En cuanto a la infelicidad de Boban, no estaba Donnie allí para solucionarlo. Ikigaya se felicitó mentalmente. Realmente había reunido al equipo perfecto. Como compensación, decidió que, a regañadientes, volvería a llamar a Luao hermana, aunque su obsesión con ello le resultara desconcertante. En cuanto al príncipe negro, tendría que sentarse a hablar con él después, y tener una conversación seria sobre ese supuesto último rey. Capítulo 44, todavía no he terminado contigo. Cabe decir que la mirada de Luao era realmente penetrante. Incluso alguien como Ikigaya, que acababa de destrozar un apartamento de ensueño con un solo ladrillo, sintió como su mirada lo taladraba. La mención del nombre de Boban apenas disminuyó la intención asesina de Luao, pero Ikigaya pronto se dio cuenta de que simplemente unirse para causarle problemas a Boban no era suficiente para satisfacerla. Un ser normal que se recluyera durante décadas moriría o se oxidaría tanto que perdería toda su agilidad. Pero alguien como Luao, una maestra de artes marciales convertida en campeone, podía refinar su espíritu de batalla como un buen vino añejo. Cuanto más tiempo permanecía recluido, más fuerte y afilado se volvía. Luao se había recluido durante décadas precisamente para acumular fuerzas y prepararse para derrocar dioses. Ikigaya no podía simplemente aniquilar ese espíritu de batalla cuidadosamente cultivado con un solo movimiento llamativo, por muy poderoso que fuera su ataque. Cuando su rostro comenzó a ensombrecerse de nuevo, al no ser apaciguada lo suficiente, apareció el salvador de Ikigaya, el mono número 2, a quien Ikigaya acababa de abofetear y enterrar vivo.
Con el confiable bastón con cabeza de tigre de sus mitos, el mono finalmente logró salir de la tierra. Lo primero que vio este mono tras abrirse paso a zarpazos para volver a la superficie fue a Ikigaya flotando en el cielo. Quizás no llegaba al nivel de enemigos acérrimos que se encuentran y se les enrojecen los ojos, pero darle una bofetada a ese bastardo con un palo grande todavía le parecía extremadamente atractivo. Así, al encontrarse frente a Ikigaya, Luao vio inmediatamente a un mono con cara de oso que se abalanzaba sobre ella, aunque en realidad sobre Ikigaya, mientras blandía su enorme bastón con furia desenfrenada. Esto tranquilizó enormemente el sensible corazón de guerrera de Luao. Con satisfacción en el rostro, avanzó con gracia y, tras una serie de impactos crepitantes, la batalla se reanudó. Esto dejó a Ikigaya y al príncipe negro atrapados en una situación incómoda. ¡Qué maleducado!, murmuró Ikigaya, rompiendo el silencio, y luego le dijo al príncipe negro: «Cambiemos de objetivo, ¿de acuerdo?». «No. Tiene que ser él». La respuesta del príncipe negro fue firme, y parecían brillar chispas en sus ojos. Tras un rápido análisis mental, Ikigaya dedujo: este tipo quiere darlo todo. De acuerdo, si quería usar su ataque definitivo, Ikigaya también tenía movimientos poderosos. No hay nada de qué avergonzarse. De acuerdo, está bien, tú decides. Hoy lo derrotaremos. Ikigaya asintió, aceptando la sugerencia de su nuevo aliado, mientras ignoraba deliberadamente el hecho de que en el lugar donde estaban Boban y Doni, cada uno de ellos ya tenía un promedio de 2 dioses. No es que no tuviera motivos. Los oponentes de Boban eran Horus, el antiguo némesis de Ikigaya, y otro caballero dios cuya identidad Ikigaya aún desconocía. Los tres desaparecían y reaparecían entre truenos y vientos huracanados, dejando ver solo destellos de cabezas de pájaros, pelaje de perro o caballos blancos. En definitiva, una escena bastante común. Pero Doni, Sun Wukong y ese trío de fanáticos de la batalla eran algo completamente distinto. Su combate no era más que un sinfín de destellos de espadas y bastones, mientras sus rostros se contorsionaban en un éxtasis puro y satisfecho. Una auténtica batalla de cazadores de dioses se había convertido en algo que irradiaba la energía más gay posible, llevando la tolerancia de Ikigaya al límite. Por supuesto, Ikigaya jamás admitiría que esa era la verdadera razón por la que aceptó el plan del príncipe negro. Los dos se separaron en el aire, girando a izquierda y derecha para rodear el campo de batalla del Luao. Una vez más, el príncipe negro se transformó en un rayo. Ikigaya, sin embargo, no estaba dispuesto a imitar eso. Se apegó al buen y viejo método de la buena suerte. Tras su viaje al antiguo Egipto, Ikigaya se había vuelto mucho más cauteloso a la hora de alterar la naturaleza misma de su cuerpo. Si las teorías de los mitólogos eran correctas, jugar con las fuerzas naturales era dominio de aquellos seres divinos descendientes de grandes espíritus. Pero la demostración del príncipe negro demostró que tenía buenas razones para ser imprudente. A medida que se movía, innumerables dobles fantasmales e indistinguibles de relámpagos se desprendían de él. Ikigaya se dio cuenta de que ya había visto ese truco antes. Por supuesto, tales movimientos llamativos atrajeron de inmediato la atención tanto del Luao como del dios mono en plena batalla. La intervención del príncipe negro fue demasiado evidente. Su avance fue un torbellino de relámpagos cegadores. Ambos combatientes se separaron rápidamente, preparándose para la acción, y se volvieron con cautela hacia Ikigaya y el príncipe negro. «Olvídate del mono». Los ojos de Luao echaban fuego. «¿Os atrevéis a interferir en mi batalla otra vez?», rugió el furioso rey marcial chino. «Imperdonable». La respuesta del príncipe negro fue un relámpago. Ikigaya, por otro lado, simplemente puso los ojos en blanco y se inclinó hacia adelante acelerando. «Olvídate de hacerte amigo de este fanático de las artes marciales». Puesto que ya la había ofendido, una ofensa más apenas importaba. Sinceramente, si hubiera sabido que los dioses seguirían apareciendo como bolitas de masa en una olla, no habría llamado a Boban en primer lugar. 5 ya. Claramente, los campeones eran como imanes para los dioses.
Tomó nota mental de no olvidar jamás este escenario. La figura de Ikigaya parpadeó y se desvaneció de la vista, solo para reaparecer repentinamente cerca del dios mono, lanzando un puñetazo cohete. Aunque esta batalla fue más caótica y peligrosa que ninguna otra anterior, las ganancias de Ikigaya también fueron las mayores hasta el momento. En los mitos en evolución de Quafu, se describían espíritus gigantes. Ahora, el propio Ikigaya poseía ese poder abrumador. Levantar montañas, partir rocas y tierra. Los mitos lo describían simplemente, en 4 palabras. Una fuerza inconmensurable. Por eso Ikigaya pudo cortar un trozo de montaña y lanzárselo a la cara del mono con tanta naturalidad. Antes, solo podía hacer tales proezas con astucia, nunca con tanta facilidad. El dios mono reaccionó rápidamente, pero frente a una fuerza bruta pura y dura, al estilo de ahora soy Popeye, acéptalo, no había muchas opciones. Más importante aún, nunca esperó que Ikigaya sacara a relucir de repente una configuración tan poderosa. Y, francamente, la fuerza de Ikigaya ahora superaba con creces la de Luoao. Para cuando el dios mono se dio cuenta de esto, ya estaba volando, atravesando varias montañas antes de detenerse finalmente. Si su cuerpo tuviera la estructura de un ser humano, eso habría sido, como mínimo, una conmoción cerebral grave. Pero no tuvo tiempo para reflexionar, porque el ataque del príncipe negro se produjo. Era un rayo negro, de esos que normalmente solo se ven en las novelas, un fenómeno que ignoraba las leyes básicas de la naturaleza. A diferencia de la falta de preparación del dios mono, Alejandro, el príncipe negro, estaba eufórico. Finalmente había ejecutado su movimiento definitivo. Luoao lo había interrumpido antes, dejándolo furioso. Si no hubiera hecho este gran movimiento hoy, no habría podido dormir esta noche. Un rayo negro cayó como una lluvia torrencial, siendo el más potente el propio príncipe negro, como una luz mítica que amenazaba con acabar con el mundo, envolviendo tanto al dios mono como a la cordillera que se extendía tras él. Cuando todo terminó, lo único que quedó fue un cráter enorme e insondable que marcaba el paisaje. El príncipe negro permanecía al borde, visiblemente exhausto. Ikigaya aterrizó a su lado, mirando de reojo el rostro del príncipe negro. «Te ves un poco flácido», comentó. El príncipe negro estuvo a punto de caer de cabeza en su propio cráter. Mientras tanto, Luoao, flotando en el aire mediante artes taoístas, contemplaba con horror el abismo infinito excavado en la tierra. En ese momento, su corazón estaba destrozado, dolido y hirviendo de furia. Su mirada ardiente se detuvo en el príncipe negro por un breve instante, para luego fijarse firmemente en Ikigaya. Fue culpa suya. Toda su culpa. No bastaba con profanar su pureza, ahora incluso le robaba a su presa. Maldito bastardo. Esto no ha terminado. Capítulo 45, Amakasu Touma cayó en un pozo. Amakasu Touma solía dirigir un negocio en Tokio, pero desde que apareció un asesino de dioses en Japón, había estado haciendo viajes frecuentes a Chiba. Aunque, gracias a las temerarias payasadas de cierta persona, Ikigaya Hachiman había declarado a Chiba zona prohibida para los hechiceros, una alegre reunión en Kioto logró que se levantara dicha prohibición. Los miembros del comité pudieron regresar a la ciudad. De vuelta en Chiba, Amakasu Touma sintió los temblores bajo sus pies y dejó que un estado de ánimo sombrío se apoderara de él. Eran las secuelas del incidente de Nico, que ya llevaba más de una semana. En cuanto a cómo estaría Nico, ahora ni siquiera se atrevía a imaginarlo. Tu plan fue completamente inútil, Ohou-sama, murmuró el tío ninja de mediana edad, cuyas habilidades profesionales eran, por lo demás, de nivel máximo. Toda esa tontería de que el rey demonio es joven, así que un harén sin duda funcionará era pura basura. Hasta el momento, el ridículo plan no había logrado absolutamente nada. Aparte de Seisui Nena, nadie más había logrado acercarse a Ikigaya antes de ser interceptado por Johnny. Los afortunados simplemente fueron noqueados y arrojados a algún callejón oscuro. Los desafortunados fueron metidos en un saco y abandonados a varios kilómetros de distancia. Y dado que Seisui Nena era la única miembro del comité cercana a Ikigaya, su influencia era obviamente limitada. Ni siquiera suficiente para cumplir con las expectativas de su propia familia. Lo ocurrido en Nico fue prueba suficiente.
Si Amakasu Touma no quería ahogarse algún día en el Pacífico mientras dormía, más le valía arremangarse y ponerse a trabajar de verdad, porque si Ikigaya Hachiman seguía así, podría hundir todo Japón. La clave estaba en la familia de Ikigaya. Al principio, Touma había planeado acercarse a ellos como un tío mayor, tranquilo y amigable. Pero después de consultar con sus compañeras y de investigar la opinión de Komachi sobre los hombres mayores, se dio cuenta de que ese enfoque podría complicar demasiado las cosas. Por eso ahora trabajaba como profesor en la escuela de Komachi. La escuela pertenecía desde hacía tiempo a la familia Yukinoshita, y dado que Komachi estudiaba allí, muchos de los métodos habituales de Yomi estaban restringidos. Esto dejaba al comité con un amplio margen de maniobra. Lo más importante es que Ikigaya no estaba presente en ese momento, por lo que Touma sentía que las cosas aún eran manejables. Por supuesto, ejerció un buen control, teniendo cuidado de no tocar el límite mínimo de Ikigaya. El comité creía que Ikigaya Hachiman tenía una resistencia natural hacia cualquiera que intentara acercarse a su familia, considerándolo una señal de su inestabilidad mental tras convertirse repentinamente en el ser más fuerte del mundo. Pero Amakasu Touma no estaba de acuerdo. Creía que a Ikigaya no le importaba que la gente se acercara a su familia. De lo contrario, Yomi o el grupo de los 9 dioses ya habrían irrumpido en su casa. Si incluso esos lunáticos de Yomi podían ser tolerados, mientras que al comité se le trataba de manera diferente, entonces el problema radicaba en ellos mismos. Recordando su primer encuentro con Ikigaya, Touma concluyó que el problema radicaba en la actitud del comité. Para quienes estaban al tanto, parecía un servicio. Para los ajenos al tema, parecía trata de personas. El mundo mágico de Japón había pasado demasiado tiempo sin el gobierno de un asesino de dioses. Mientras mantuviera la mentalidad adecuada, Touma creía que Ikigaya lo aceptaría sin dudarlo. Incluso podría retomar el plan del harén con algunos ajustes. Y ese plan no se trataba de algo aburrido como lanzarle chicas para mejorar su reputación, sino que pretendía que su propia gente engendrara hijos de Ikigaya, convirtiendo así a las 4 grandes casas en las 5 grandes casas. Ese era uno de sus principales objetivos. Esto no carecía de precedentes, y la historia había demostrado que siempre traía más beneficios que perjuicios. Con este entendimiento, Amakasu Touma continuó cumpliendo diligentemente con sus deberes ese día. Mientras caminaba por el pasillo del edificio de la escuela secundaria durante el recreo, vio a los estudiantes reunidos en pequeños grupos cerca de las ventanas. Enseguida localizó a su objetivo, una chica guapa de pelo largo y negro y tez clara. Tras observarla, estuvo seguro de que era una de las amigas íntimas de Komachi. Acercarse demasiado a Komachi sin rodeos parecería intencional y la pondría a la defensiva. Por ahora, su objetivo no era entablar una relación directa con ella, sino ganarse primero a sus amigos. El círculo de amigos íntimos de Komachi se contaba por decenas. Esta chica de pelo negro era su nueva amiga. Ruby-chan, saludó Touma afectuosamente al acercarse. ¿Te sientes mejor hoy de tu lesión? En ese momento, la clase más popular en la escuela era la de artes marciales, algo que aparentemente inició Ikigaya Hachiman. Debido a eso, los incidentes como torceduras de muñeca o distensiones de espalda se habían disparado. Eso le brindó una oportunidad a Touma. Había ingresado a la escuela como profesor de salud. Para él, un ninja, tratar lesiones menores causadas por un entrenamiento inadecuado era pan comido. Al pensar esto, Touma se quedó atónito cuando recibió una mirada que gritaba: «Eres basura. Por favor, no me llames así de cariño. Llamaré a la policía». La adorable niña de cabello liso y negro ni siquiera intentó ocultar su disgusto, y luego extendió su suave mano blanca. «La medicina de la última vez. Por favor, deme otra dosis». Oh. Los ojos de Touma se iluminaron. «¿Estás herido otra vez? Perfecto. Otra oportunidad para demostrar su encanto maduro y ganarse el reconocimiento de ser el profesor de confianza». Su primer encuentro no había ido bien, pero él creía que la perseverancia lo cambiaría todo. Por desgracia, su expresión pareció malinterpretarse. La chica sacó su teléfono al instante y lo miró con furia, como si fuera un zombie en una película apocalíptica. «Sabía que eras una bestia, pero no pensé que lo revelarías tan pronto».
Sus dedos presionaron un número de marcación rápida sospechoso, a punto de llamar a la policía. Retrocedió con evidente alarma. Sensei, le aconsejó que se calme. No piense en desafiar la ley. ¿Qué demonios es este desarrollo? La sonrisa de Touma se congeló. Sinceramente, él solo quería ser una amiga de otra generación. Incluso si a ella no le interesaba, de verdad tenía que prepararse para denunciarlo a la policía. Entonces, una voz apasionada resonó desde las cercanías. Kuroneko-chan. Kuroneko-chan. En el instante en que escuchó esa voz, el corazón de Touma dio un vuelco. Era Komachi, la hermana pequeña de Ikigaya. No era el momento de conocerla. La había estado evitando cuidadosamente hasta poder ganarse la confianza de sus amigos. Su plan era que ellos lo presentaran como un tío confiable y virtuoso, antes de finalmente acercarse a ella directamente. Al pensar en eso, Touma se sintió más ninja que nunca. Rápidamente sacó de su bolsillo una mini bomba de humo que siempre llevaba consigo, aunque rara vez la usaba. Estaba a punto de estrellarla contra el suelo. Al menos, ese era el plan. Pero la bomba de humo permaneció aferrada a su mano. No pudo lanzarla. Desde todas direcciones, sintió una tormenta de intenciones asesinas que se cernía sobre él, aguda y sin disimulo. Lo paralizó. Había llamado la atención de los artistas marciales Johnny. A lo lejos, divisó la figura de la fotografía que había estudiado innumerables veces. Komachi corriendo por el patio de la escuela, gritando. Tras haberse aprendido de memoria 300 ensayos sobre Komachi, el tío ninja lo sabía. Si no se marchaba inmediatamente, Komachi lo recordaría para siempre como un viejo acosador espeluznante. Y si no corría ahora, probablemente no tendría ninguna oportunidad. Ya podía verla, una de las 9 puños de la oscuridad. Esa malvada mujer, disfrazada de jefa de disciplina de la escuela, estaba justo al lado de Komachi. Tras observar aquella presencia peligrosa, Touma miró a la chica cautelosa que tenía delante y dejó escapar un suspiro silencioso. Sin dudarlo, giró sobre sus talones y corrió hacia el bosque. Capítulo 46, el fuerte Amaterasu Touma. Pocas veces en su vida Amaterasu Touma se había sentido tan avergonzado como en esa ocasión, y eso lo dejó con una profunda sensación de derrota. Tras desaparecer de la vista de las dos chicas, el ataque de Yomi no se hizo esperar. Por suerte, dentro del recinto escolar, aún se habían contenido un poco, y la mujer del puño del dios demonio no había atacado personalmente. De lo contrario, Touma no habría salido ileso. Aún así, su rostro sin duda había quedado grabado en la memoria. El plan de esconderse en la escuela e infiltrarse poco a poco en el círculo social de Ikigaya Komachi se había arruinado por completo. El ataque de Yomi en realidad no le había causado mucho daño. Era algo que había previsto, y al final no habían podido acorralarlo. Lo que le carcomía era la pura humillación. No era frecuente que experimentara esa presión. Incluso al tratar con los líderes de las 4 grandes casas, solía manejar las situaciones con facilidad. Solo al enfrentarse a un asesino de dioses sentía un atisbo de esa presión. Pero esta vez, se lo entregó una chica corriente que ni siquiera era capaz de retorcerle el cuello a una gallina. Elegí a la persona equivocada, suspiró Amaterasu Touma mientras se agachaba en la rama de un árbol, mirando al cielo. A primera vista, pensó que era una refinada Yamato Nadeshiko, como Marilla. Pero en realidad, aparte de su apariencia, ni siquiera pertenecían a la misma especie. Tímida, o tal vez con miedo a los hombres. Aún así, esto fue demasiado extremo. Ruido sordo. Un temblor recorrió el suelo, sacudiendo violentamente el árbol. El rostro de Touma se ensombreció. Las réplicas de la región de Nikko aún no habían cesado. Los cazadores de dioses seguían enfrascados en batallas contra seres divinos. De todas formas, nadie en Japón podía impedir que esos peces gordos se lo pasaran en grande. Con una sonrisa amarga, Amaterasu Touma saltó del árbol y comenzó a arreglarse la ropa. Notó un desgarro en la manga, probablemente obra de uno de los hechiceros que habían atacado antes. La mirada del hombre era como si hubiera visto a un hereje atroz. Touma admitió que, si hubiera reaccionado un instante más lento, podría haber perdido un brazo. Esa expresión aún permanecía grabada en su memoria. Y podía leer el significado con total claridad. Hereje inmundo, vete a comer mierda.
Estos lunáticos, maldijo entre dientes, con la ira hirviendo. Para él, esos artistas marciales oscuros no solo eran irracionales, sino que carecían por completo de elegancia en su forma de actuar, y que si practicaba brujería, ¿acaso eso justificaba perseguirlo hasta obligarlo a subirse a un árbol? Hereje, ni hablar. Se supone que sois gente moderna, ¿no? Los asesinos de dioses de Japón resultaron así porque ustedes, idiotas, los malcriaron. Desahogarse en silencio le hacía sentir bien, pero Touma sabía que era inútil. Su plan ya era un desastre, y si no escapaba antes de que terminaran las clases, podría acabar muerto, o peor. En el mundo mágico, todos lo sabían. Lo que Yomi más odiaba no eran los practicantes del puño viviente, sino los hechiceros que también se entrenaban en artes marciales. Para ellos, esos híbridos eran los herejes por excelencia. Precisamente por eso, Yomi no se llevaba bien con casi ninguna otra organización. Según sus criterios, todo el mundo mágico era una guarida de herejías. Incluso la mayoría de los clanes marciales serían considerados herejes en su opinión. Con semejante grado de excentricidad, no era de extrañar que no pudieran hacer amigos. De hecho, el único grupo con el que podían comunicarse, aparte de matarse entre ellos, era el de la facción del puño viviente. Prueba suficiente. Los únicos amigos de los Chuunis son otros Chuunis. Y como Touma se enorgullecía de no ser un Chuuni, sabía que no había absolutamente nada en común entre él y Yomi. Paso a paso, alisándose la ropa a medida que avanzaba, Touma finalmente llegó a la puerta de la escuela. Ya no parecía un refugiado andrajoso, aunque su aspecto distaba mucho de ser decente. Las extrañas miradas de los guardias lo confirmaban. Por suerte para él, los Yomi no se habían disfrazado de guardianes, aunque algunos se hicieron pasar por estudiantes, profesores o jardineros. Eso permitió que Touma escapara sin problemas. Incluso después de abandonar el campus, no se atrevió a bajar la guardia. Dando vueltas por aquí, retrocediendo por allá, empleó tantas maniobras de distracción que se podría haber compilado un manual completo sobre cómo evitar la vigilancia. Cuando llegó al refugio del comité, estaba hambriento y completamente exhausto. No lo habían matado a golpes, pero casi se había agotado por completo. Lo primero que hizo tras ponerse a salvo fue prepararse un tazón de fideos instantáneos. Solo después de engullir el último bocado, sintió que había recuperado el aliento. No es de extrañar que las 4 grandes casas siempre hubieran despreciado a Yomi. Antes del ascenso de Ikigaya Hachiman ya era así. Después de su ascenso, aún más. Estos lunáticos no tenían ni idea de lo que era la ley, y trataban a los poderes locales como si no fuera nada. Incluso lo persiguieron después de que abandonara la escuela. De no ser por su vasta experiencia en contravigilancia, lo habrían atrapado. Ja. ¿Me sigues? Soy tu maldito antepasado en ese arte. Pero, tras dejar el cuenco vacío, el rostro cansado de Touma se ensombreció una vez más de preocupación. ¿Y ahora qué? Hasta hoy, había dado por sentado que su plan tendría éxito. Pero tras semejante revés lo mataría Ikigaya Hachiman a su regreso. A ese tipo le daría igual si le hubieran tendido una trampa o no. El fracaso era el pecado original. Esa era la frase pretenciosa favorita de Yomi. Pero para los ganadores, incluso si eran enemigos, esos maniáticos mostraban clemencia y no recurrían de inmediato a sus mejores hombres para eliminarlos. Aún tengo que hacerlo. Touma se frotó el pelo con irritación. Parecía que no le quedaba más remedio que presentarse a trabajar mañana. Seguro que no se atreverían a desenvainar sus armas delante de los alumnos. En el peor de los casos, volvería a jugar al gato y al ratón con ellos después de clase. Tenía que admitir que era un tipo duro. A pesar de haber estado agotado hoy, ya se había dado cuenta de que Yomi tenía las manos atadas en algunos aspectos. Y considerando lo ajena que estaba Ikigaya Komachi al mundo de su hermano, Touma comprendió que su situación no era tan peligrosa. Mientras Yomi no pudiera localizar sus escondites, esos turbios artistas marciales se verían obligados a seguir jugando con él. Al pensar en eso, una sonrisa fría se dibujó en sus labios. Cogió el teléfono y marcó un número. Soy yo. Necesito más personal. Díganle a esa persona que se ponga las pilas, que envíe a más gente.
Tras colgar el teléfono, Touma se estiró y luego se dirigió al armario para sacar la ropa para el día siguiente. No solo la ropa, sino todo su aspecto necesitaba un cambio. No le gustaban esas cosas, pero la misión era lo primero. Aún así, Gokou Ruri quedaba descartada por el momento. Tendría que cambiar de objetivo. Arakaki Ayase podría ser más adecuada. Era hija de un diputado local. Al igual que Komachi, su padre no le había contado ciertos asuntos. Y como su padre estaba de su lado, tenían más margen de maniobra. Lo más importante es que Arakaki Ayase tenía una reputación impecable en la escuela. Amable, bondadosa, considerada. Todo lo contrario de Gokou Ruri. Touma pensó que tratar con una chica tan dulce y dócil sería pan comido. Podía acercarse a ella bajo la apariencia de un hombre con una historia. La idea le alegró tanto que empezó a tararear una melodía, y luego se fue a ducharse, lleno de esperanzas para el día siguiente. Capítulo 47, El eje del universo. Montaña Luz del Sol. Bueno, ese nombre suena un poco forzado ahora. La montaña sigue ahí, pero ha cambiado tanto que ni la singularidad cósmica de antaño la reconocería. Las partes más altas se elevan hasta las nubes, mientras que las zonas bajas, bueno, no se puede ver el fondo con una sola mirada. El suelo está cubierto de barrancos, y varios abismos enormes han cambiado por completo la topografía de esta región. Se dice que en un lugar llamado Azeroth, existió un gran lagarto llamado la Muerte, maestro de la alteración de la Tierra, capaz de redibujar por completo el mapa del continente. Ahora, tras una pequeña prueba realizada por algunos cazadores de dioses en este pequeño parche, se ha recreado esa misma habilidad. Afortunadamente, gracias a la autoridad del Príncipe Negro, de lo contrario no solo se habría alterado la luz del sol. Tras días de batalla caótica e ininterrumpida, parece que los combates finalmente han llegado a su fin. Primero, engañaron al dios mono llamado Hanuman para que se retirara. Se desconoce si murió o no, pero lo cierto es que no ha reaparecido. El siguiente fue Horus, cuyo espíritu de lucha no era muy fuerte de por sí. Su integridad claramente necesitaba un refuerzo. Al darse cuenta de que su bando había perdido a un miembro, adoptó una pose dramática, se transformó ostentosamente en un pájaro y salió volando. Así, solo quedaron el gran sabio igual al cielo y Perseo. Al ver que los asesinos de Dios se acercaban con intenciones asesinas, no se molestaron en mostrar valentía. El gran sabio cabalgó sobre las nubes y huyó, mientras que Perseo, quien había estado a punto de perder la vida docenas de veces, actuó con igual decisión, arrojando una losa de oro antes de marcharse. Las acciones de los asesinos de dioses fueron detenidas precisamente por esa losa. Dado que la losa se había convertido en el recipiente del poder de Perseo, este la transformó en un sustituto para desatar un poder que jamás había utilizado en la batalla. El orden natural y sobrenatural del espacio que todos ocupaban se vio alterado. Solo cuando Ikigaya disparó la flecha del dios Sol, sofocando el desorden, el poder de Perseo se disipó y todos quedaron libres. Ahora, esa losa descansa en la mano de Ikigaya. Un tesoro exquisito, exclamó Ikigaya al contemplarlo. Era mucho más poderoso que el objeto que Kusanagi Godou utilizó en la historia original. Perseo, o más bien Mitra, fue originalmente una deidad de la religión protoindoeuropea, posteriormente implantada en el antiguo Cercano Oriente por los hititas. A menudo aparecía como un dios de los contratos, y su culto perduró durante más de 2000 años. En su apogeo, sus templos se extendieron por todo el mundo occidental, una cifra solo comparable a la de Cristo posteriormente. Por supuesto, un dios tan poderoso no se limitaba únicamente a los contratos. Por ejemplo, los lugares donde sus seguidores se reunían para realizar rituales se llamaban Cuevas del Sol. La razón de este nombre era que los creyentes sostenían que cuando Mitra nació, el mundo estaba en tinieblas, y fue él quien trajo la luz. Al mismo tiempo, Mitra era también una deidad celestial, y sus enseñanzas giraban en torno al cosmos y las estrellas. Sus seguidores disponían diversos símbolos astrales en las cuevas del sol para simular el cosmos, dedicándose a la resonancia entre el hombre y las estrellas. Esta línea de pensamiento tenía mucho en común con la posterior idea china de la resonancia entre el cielo y el hombre. La losa que Ikigaya sostenía en la mano no era otra que la famosa tauroctonía de Mitra, el relieve de la matanza del toro.
Cada símbolo grabado en ella podía interpretarse como una estrella o constelación. Además del sol y la luna, el toro representaba a Tauro, la serpiente a la Hidra, el perro al Canis Minor, el escorpión a Escorpio, el cuervo al Corvus, la jarra a Acuario y el león a Leo. En resumen, la tauroctonía era un mapa estelar. Además, también constituía uno de los vínculos tangibles entre los nombres de Mitra y Perseo. Por supuesto, nada de eso le importaba mucho a Ekigaya. Lo que le importaba era la importancia de la tauroctonía como manifestación de la autoridad de Mitra como dios del cosmos. El relieve podría ser una antigua interpretación mitológica de la precesión de los equinoccios, específicamente del desplazamiento del equinoccio de primavera de Tauro a Aries. Debido a las limitaciones de la astronomía de la época, no se pudo identificar la causa de este fenómeno. Los seguidores de Mitra creían que era el propio dios quien demostraba su poder, matando al toro, Tauro, y desplazando el equinoccio a Aries, alterando así el eje del universo. En otras palabras, al poner fin a la gran era de Tauro, Mitra proclamó a la humanidad que había reconstruido el orden cósmico. Esa es una interpretación de los mitólogos modernos, pero a juzgar por la exhibición de Mitra aquí, tal vez fuera cierta. Así, Ekigaya podía destruirlo con una sola flecha, en parte porque ejercer esta autoridad a través de la tauroctonía era mucho más débil que el propio Mitra usándola, y en parte porque para construir un nuevo orden, primero hay que destruir el antiguo. Esto encajaba a la perfección con la flecha del dios Sol, un poder especializado en abatir a quienes siembran el desorden. Al señor Di Junio no le importa si es nuevo o viejo. Si siembras el caos, te llevas una buena paliza. Aún así, para Ekigaya, esto fue un gran tesoro. Era un artefacto divino. En otras palabras, mientras reabasteciera su maná, podría usarlo indefinidamente. Si alguna vez lo atacaban en grupo o simplemente quería provocar problemas, podía restregarle esta losa en la cara a su enemigo. Era prácticamente una forma de autoridad tramposa. Mientras Ekigaya sopesaba la losa que tenía en las manos, el príncipe negro se acercó a él. «Parece que usted es quien más ha sacado provecho de esto», dijo el joven británico, contemplando la tierra marcada por las cicatrices que se extendían ante ellos. Pero su tono dejó claro que quería decir lo contrario. Desafortunadamente, eso requería que Ekigaya comprendiera, o que estuviera dispuesto a comprender. No, eres demasiado amable, todos ganaron mucho, no. Ekigaya guardó alegremente el tauroctoni, dedicándole al príncipe negro una sonrisa radiante. Los labios del príncipe negro se crisparon, pero mantuvo el semblante serio y continuó. «Ya debo irme. Disculpen las molestias». «No seas así», Ekigaya le agarró rápidamente la manga con una pata sucia. «Hablemos un rato. Es raro que luchemos juntos la primera vez que nos vemos. ¿Juntos?» El príncipe negro sintió que debía poner los ojos en blanco. Se había escondido a la perfección, hasta que la misteriosa autoridad de Ekigaya lo sacó de su escondite. Y no solo eso, sino que otro dios también salió a la luz. «Compra uno y llévate otro gratis». En ese momento, a los ojos del príncipe negro, Ekigaya no era más que un problema. Sinceramente, no tenía ganas de charlar con Trouble-kun. Solo quería convertirse en un rayo y salir volando. Pero eso sería demasiado grosero, y como caballero, no podía permitirse semejante falta de modales. «Rey Ekigaya, por favor, suéltame primero». Miró con impotencia la pata sucia que se aferraba a su manga y dijo con algo de dolor: «Acabo de comprar este traje». «No hay problema, te enviaré una docena más tarde». «No hace falta. Relájate y podremos hablar de todo». «Oh, entonces está bien». Ekigaya lo soltó de inmediato y lo invitó cordialmente. «Primero volvamos a la ciudad». «¿Y qué hay de esta gente?». El príncipe negro señaló a los humanos dispersos por los barrancos. Algunos eran residentes locales, otros turistas, pero todos tenían algo en común. El gran sabio los había convertido previamente en monos. Cuando la flecha de Ekigaya rompió la autoridad divina de desorden de Perseo, ambos recuperaron su forma humana. Pero era imposible esperar que salieran ilesos. La batalla había sido demasiado feroz. Incluso la superficie de la Tierra había quedado alterada. Naturalmente, algunas personas murieron antes de poder recuperarse. Aún así, el número de supervivientes no era pequeño.
Los que finalmente habían vuelto a la normalidad estaban todos estupefactos, sin comprender cómo habían acabado de repente en un lugar desconocido. Algunos de ellos, pertenecientes al movimiento Chunibyo, incluso gritaban que habían transmigrado y suplicaban por equipo un antiguo maestro. El príncipe negro, sinceramente, no podía entender ni una palabra. Son fáciles de vencer. Por cierto, tu poder sigue controlando este lugar. Ikigaya sacó su teléfono, pero al no tener señal, lo guardó de nuevo. Perseo ya quebrantó mi autoridad. Además, estabas intentando hacer una llamada. Las comunicaciones en esta zona ya deberían estar caídas, ¿no? Es cierto. Ikigaya suspiró y luego ofreció lo que consideró una sugerencia muy razonable. Regresemos primero. Una vez que estemos en un lugar con señal, podemos llamar a alguien para que limpie. «Qué tipo tan lamentable», pensó el príncipe negro en silencio. Pero justo cuando se disponía a decir unas palabras caballerosas en honor a los pobres supervivientes, notó que Ikigaya le guiñaba un ojo frenéticamente. Confundido, siguió la mirada de Ikigaya. Su rostro se ensombreció de inmediato. Luao avanzaba hacia ellos con un ímpetu furioso. «Tienes razón, vamos a darnos prisa y llamar a alguien para que limpie esto. Te espero en Tokio». Tras escupir esto a toda prisa, el príncipe negro se transformó inmediatamente en un rayo y se elevó hacia el cielo, huyendo primero por cortesía. Capítulo 48, El arrepentimiento de Ayase Aragaki. El príncipe negro se escabulló con facilidad, mientras que Ikigaya limpió el desastre con mucha menos facilidad. Por suerte, aunque Ludoao estaba furioso, Boban y Donnie se lo habían pasado en grande. En la situación de 3 contra 1, lograron calmar un poco a Ludoao. Finalmente, después de que Ikigaya le pellizcara la nariz y la llamara hermana varias veces, la anciana se marchó a regañadientes. La partida del gran sabio igual al cielo ya la había despojado de todo interés en esta tierra. Después, Ikigaya también despidió a Boban y Donnie, quienes parecían satisfechos y exclamaron: «Fue divertido. Volvamos a jugar juntos la próxima vez». Luego, convocó a los miembros del comité para que limpiaran. A juicio de Ikigaya, el comité se había convertido en algo idéntico a un comité vecinal. Y esta vez, los magos del comité vecinal iban a sufrir. De hecho, todos los magos que llegaban a Nikko tenían la mirada perdida, y cuando uno de ellos alzó el vuelo y vio la vasta tierra completamente transformada que se extendía bajo sus pies, junto con los incontables supervivientes dispersos entre los barrancos entrecruzados, se aterrorizó tanto que casi se cae del cielo. Si en el pasado los magos aún miraban a Ikigaya como si fuera un ser vivo, ahora sus ojos estaban llenos del asombro que uno reserva para un fantasma o un dios. Bajo esas miradas, Ikigaya, por una vez, se sintió culpable. Sin siquiera disimular, se escabulló de regreso a su antiguo hogar en Chiba. Cuando volvió a surcar los cielos de Chiba, sintió como si hubiera renacido. Aliarse con varios asesinos de dioses para librar una batalla caótica contra deidades. El peligro que implicaba era indescriptible. Sinceramente, no quería volver a experimentarlo, aunque las ganancias hubieran sido enormes. Antes de ir a encontrarse con el príncipe negro, decidió pasar primero por casa para comprobar si su tonta Komachi había estado estudiando con diligencia y progresando estos últimos días, especialmente si había continuado practicando los ejercicios de calistenia que él le había enseñado. De lo contrario, se aseguraría de que ella entendiera lo que realmente significaba «tu hermano no es tan fuerte». Impulsado por el viento, Ikigaya entró primero en un callejón vacío, donde recuperó su forma física y salió al exterior. Alzó la vista hacia el cielo y luego le preguntó la hora a un transeúnte. Al darse cuenta de que Komachi aún debía estar en la escuela, caminó hacia el campus. Al llegar a la escuela, saludó al guardia de la entrada, a quien no había visto en mucho tiempo, y luego se dirigió al edificio de enseñanza. El patio de recreo estaba lleno de vida. Muchos estudiantes, que sudaban a mares, se fijaron en Ikigaya, el famoso profesor que había estado ausente por motivos oficiales. Todos lo saludaron cortésmente. Esto le complació enormemente a Ikigaya, haciéndole sentir que seguían siendo adorablemente moe.
Dentro del edificio de enseñanza, aún más gente lo saludó, muchos con evidentes halagos, claramente porque se acercaban los exámenes y querían pistas sobre los puntos clave. El problema era que, ese tipo de actuación de fingir ser un buen estudiante podría funcionar con otros profesores, pero con Ikigaya era inútil. Por el contrario, aquellos que no se molestaban en fingir le parecían más auténticos. Esperaba con ansias que sacaran 0 y luego fueran sometidos a los típicos dobles mixtos de sus padres en casa. Si sus padres no se sentían capaces de hacerlo, Ikigaya pensó que, si estaba de buen humor, podría ofrecerse personalmente a visitarlos a domicilio. ¿No te atreves a estudiar a última hora para los exámenes supervisados por este señor? Jovencito, necesitas urgentemente que te alisen el trasero. Alineaos correctamente. Parecía que ya era la hora del descanso. El pasillo estaba repleto de gente y lleno del olor a hormonas. Esto hizo que Ikigaya se preocupara de que Komachi no estuviera estudiando adecuadamente y que, en cambio, pudiera desviarse por el camino perverso de los romances precoces. Debería simplemente convertir la escuela en una academia exclusivamente para chicas. Con esos pensamientos en mente, Ikigaya finalmente llegó al aula de Komachi. Al asomarse por la puerta, vio a Komachi rodeada de sus amigas. Sus compañeros de clase no eran los mismos que la primera vez que Ikigaya los visitó. Tras la reorganización de las clases, muchos habían terminado en aulas diferentes. Pero eso no había afectado a las amistades de Komachi. Por la forma en que se apoyaban mutuamente, parecían inseparables. Eso hizo que Ikigaya sintiera unas ganas irresistibles de irrumpir y, como figura de autoridad, ofrecer un comentario a posteriori. Ikigaya-sensei. Los estudiantes que estaban en la puerta ya lo habían visto y lo saludaron. A todos les caía bien este profesor. Desde que llegó esta misteriosa pero cómica profesora, ir al colegio se había convertido en algo divertido. La clase de historia era todo cuentos mitológicos, la educación física era práctica de artes marciales y la mejor parte era que él controlaba el contenido del examen. Si fuera posible, los estudiantes deseaban que él pudiera manejar todos sus cursos, incluso los exámenes de ingreso a la universidad. Los estudiantes varones respetaban a Ikigaya incluso más que las chicas. ¿Dónde más podrías encontrar un profesor que, después de clase, discutiera chistes subidos de tono o las habilidades profesionales de las chicas en ciertos establecimientos? Las estudiantes no se quedaron atrás en cuanto al afecto, aunque por razones relacionadas con el trabajo a tiempo parcial. Empleos que no deberían divulgarse. De cualquier manera, todos estaban encantados de verlo de vuelta en el trabajo. Desde que se fue, las cosas habían cambiado. Ha sido insoportablemente aburrido. Los chistes no fluían, los trabajos no eran emocionantes. Todos se ven de buen humor, sonrió Ikigaya, saludándolos mientras se acercaba a Komachi. Escritorio. Primero le revolvió el pelo, ganándose una mirada fulminante por despeinarle, antes de decir: Komachi, ¿por qué no dices nada cuando ves a tu hermano? Sensei. Hola. Mejillas hinchadas, qué monas. ¿Has estado estudiando mucho mientras no estaba? Bromeó Ikigaya, dándole un golpecito en la nariz. HMPH. No te lo voy a decir. Resopló Komachi mientras se arreglaba el pelo. ¿Ah? ¿Eso significa que no lo has hecho? El rostro de Ikigaya se puso rígido. Entonces hoy después de la escuela, ven a casa conmigo. ¿Eh? Pero les prometí a mis amigos que iría a trabajar. ¿Trabajar? La expresión de Ikigaya cambió instantáneamente de humana a bestia primigenia. ¿Quién te dijo que trabajarás? ¿Qué trabajo? Los estudiantes deberían simplemente irse a casa después de la escuela y hacer tarea. Tonto Komachi. ¿Te das cuenta de lo peligrosa que es la expresión trabajo a tiempo parcial en Japón? ¿No te has dado cuenta? ¿Ya ves cómo se les iluminan los ojos a los chicos? Ikigaya lanzó una mirada feroz, y el grupo de chicos bajó la cabeza al instante, aterrorizados. Maldita sea, esos tipos eran los payasos de la clase. Si se fijaron en una chica, ¿cómo pudo ella? Un trabajo normal a tiempo parcial. Justo cuando estaba pensando esto, una voz suave sonó junto a su oído. Por favor, no te preocupes, hermano mayor. Solo queremos que Komachi haga la audición.
El señor Sawada la vio por última vez. Y pensé que su imagen era muy buena. Ikigaya se giró hacia la voz e inmediatamente sintió dolor en los dientes. ¿No era esta la chica yandere con el cuchillo de cocina? Audición. ¿No se suponía que tu grupo estaba especializado en trajes de baño? No, espera, en comerciales de LOL. ¿Acaso no sabes que todos los chicos de esta escuela ya tienen una copia? Aragaki-san. Ikigaya miró a Ayase Aragaki con expresión melancólica, dándole una palmadita en el hombro mientras ella lo miraba confundida. No todo el mundo tiene tu talento. Las cámaras no son adecuadas para Komachi. Por cierto, ¿de qué señor Sawada estás hablando? Evidentemente, este caballero estaba cansado de la vida. No había problema. Ayudar a los demás era el lema de Ikigaya. Si no estaba satisfecho con la pose, podían rehacerla. Resurrección ilimitada. El señor Sawada es, hermano mayor, ¿por qué tienes esa expresión tan extraña? Ayase Aragaki apenas había comenzado a responder cuando la expresión de Ikigaya la sobresaltó. Se tragó el resto de sus palabras. Su intuición le decía que era mejor no revelar los datos de contacto ni la ubicación de la oficina de Sawada. Oh, no. Casi lo olvido. No todos los adultos pueden aceptar el tipo de trabajo que hacemos Kirino y yo. Ayase lo lamentó en silencio. Su idea original era que si Komachi se unía a su círculo de trabajo y al de Kirino, su vínculo se estrecharía aún más. Incluso había pensado en invitar a Ikigaya a observar desde un lado, pero ahora eso parecía imposible. Mi hermano mayor sí que era un hombre de verdad. Un poco anticuado, pero íntegro. Ese profesor tenía razón. Si bien era importante mostrar buena voluntad hacia los amigos, no se podía ser demasiado precipitado. Ayase volvió a sentir remordimiento. Por culpa de aquel profesor, la última vez había creído erróneamente que estaba acosando a Komachi y lo había atacado con un cuchillo Ayase Aragaki. ¿Cómo puedes juzgar a la gente por las apariencias? ¿Qué? ¿Preguntas por qué tenía un cuchillo? ¿Acaso no es de sentido común en el mundo femenino que una jovencita delicada lleve consigo el cuchillo de cocina de casa para defenderse? En serio. Si te falta sentido común, no le hables. Te quedarás embarazada. Capítulo 49. El rey demonio regresa. Ikigaya se olvidó rápidamente de aquel tal señor Sawada. No porque tuviera mala memoria, sino porque surgió algo más interesante. Tras avisar a los miembros del comité, lo llevaron al hospital. Los asesinos de dioses no necesitan médicos. No importa qué les pase a sus cuerpos, los médicos no pueden ayudarlos. Ikigaya no estaba allí para recibir tratamiento, sino para ver a alguien. Un tío con habilidades ninja estaba siendo tratado allí, y además con financiación pública completa. Su habitación de hospital era más lujosa que la mayoría. Ikigaya hizo un gesto a los miembros del comité para que se alejaran, luego abrió la puerta y entró. Sentándose en una silla junto a la cama, miró al desafortunado Amakasu Touma con una expresión de pura satisfacción maliciosa, escudriñándolo de arriba a abajo mientras la mirada del hombre no mostraba más que sorpresa, culpa e impotencia. ¿Todavía tienes a tu hermanito intacto?, preguntó Ikigaya con una sonrisa. Ese sigue aquí. El sudor frío ya le corría por la frente a Amakasu. ¿Por qué no simplemente cortarlo? Es el atajo para volverse más fuerte, igual que quedarse calvo. Se córtalo. Amakasu estaba claramente aterrorizado. Se estremeció con fuerza, juntó las piernas y luego hizo una mueca, como si se hubiera pellizcado algo. Como era de esperar de esa chica yandere con cuchillo, casi logra castrar a un alborotador profesional que manejaba poderes sobrenaturales, el tipo de tipo al que ni siquiera los artistas marciales yomi comunes y corrientes podrían vencer. Pero la mala suerte nunca fue motivo para que Ikigaya perdonara a alguien de las burlas, aunque todo aquello no tuviera mucho sentido lógico. Sí, córtalo. Ikigaya extendió un dedo. Un pequeño remolino de energía de nube surgió de su punta. Su sonrisa ahora parecía algo feroz. Eso asustó tanto a Amakasu que casi se le saltan las lágrimas. Gritó apresuradamente. Yo no hice nada, de verdad. Quizás porque gritaba con tanta desesperación, casi parecía un acólito eunuco. La sonrisa de Ikigaya se desvaneció.
A los ojos de Amaterasu, este chico, que acababa de luchar junto a otros cazadores de dioses en una caótica batalla contra los dioses, era aún más aterrador que antes. Parece que todavía no me tenéis mucho miedo, dijo Ikigaya con sequedad. ¿Por qué piensas eso?, preguntó Amaterasu con cautela. Que yo sepa, no quedan muchas personas que se atrevan a acercarse a ti por su cuenta. Pero no pareces asustado, ¿verdad? Los ojos de Ikigaya se movieron rápidamente. ¿Tienes algo de comer? Tengo hambre. Oh, sí. Amaterasu se incorporó rápidamente y cogió una manzana del plato que había sobre el armario, entregándosela. Ya están lavadas, añadió rápidamente. Ikigaya emitió un breve gruñido, tomó la manzana en la mano y, ante los ojos de Amaterasu, la fruta fresca y jugosa se marchitó en su palma, se deshizo por completo y se convirtió en cenizas por una llama que surgió de su mano. Esa llama no desapareció tras consumir la manzana. En cambio, se transformó en un extraño verde esmeralda, tan inquietante que ponía los pelos de punta. Ikigaya miró fijamente a los ojos grandes y aterrorizados de Amaterasu, sonrió de forma extraña y, de repente, le estampó esa llama verde en la cabeza. En un instante, el fuego penetró en el cráneo de Amaterasu. Sin embargo, no sintió dolor. En cambio, percibió una oleada de energía curativa que lo recorría, mucho más efectiva que cualquier hechizo que hubiera presenciado. El pobre Amaterasu ni siquiera tuvo tiempo de horrorizarse antes de que su mente se confundiera por completo. ¿Qué demonios significaba esto? No solo no lo golpearon, sino que el tipo incluso lo curó. Sí, la verdad es que no tenía muy buena pinta. Ikigaya se puso de pie bajo la mirada atónita de Amaterasu. Descansa un poco. Mañana, llévame a ver a tu jefa. Tengo algo que decirle. Jefe. Amaterasu se trabó la lengua. Su cerebro, normalmente agudo, se había bloqueado por completo. Pero Ikigaya no respondió. Ya se había marchado. Amaterasu permaneció inmóvil en la cama durante un largo rato, hasta que el poder de Ikigaya curó por completo su cuerpo. Solo entonces reaccionó. Apartando la manta, se arrancó las vendas. La piel donde había tenido las heridas estaba ahora lisa, sin rastro alguno. No es sorprendente, pero sí aterrador. Amaterasu lo sabía bien. Para algunas personas, el poder de Ikigaya sería mucho más impactante que si hubiera destruido una ciudad entera. Eso fue solo una advertencia o... Amaterasu recordó cómo el poder de Ikigaya podía revitalizar los cultivos. Eso lo llevó a una conclusión. Nosotros somos el trigo. Él es el agricultor. Como agente de inteligencia profesional, Amaterasu comprendió. Ikigaya Hachiman se había vuelto más fuerte una vez más. Esa llama verde era la prueba. ¡Qué quebradero de cabeza! Cada vez que Ikigaya luchaba, tenía que actualizar los archivos. Y cada actualización no hacía más que aumentar la sensación de impotencia humana. ¿Cómo demonios se suponía que alguien iba a tener confianza en el entrenamiento ante semejante situación? Suspirando con resignación, Amaterasu cogió su teléfono y llamó a su superior en Tokio. Él es más fuerte. Va a venir a verte. Luego colgó. No hacía falta decir nada más. Cualquier otra cosa habría sido inútil. En cuanto a ese supuesto plan del paraíso, que se vaya al infierno. Solo a un idiota se le ocurriría semejante disparate. Abrumado por la tristeza, Amaterasu se metió de nuevo bajo las sábanas. Tras liberarse de todas sus preocupaciones y pensamientos, lo único que deseaba ahora era dormir plácidamente y marcharse de aquel lugar maldito al día siguiente. Mientras tanto, Ikigaya ya había regresado a casa. Komachi aún no había regresado. Se duchó, cogió una lata de refresco de la nevera y volvió a su habitación. Echó un vistazo a su estantería repleta de libros. Ya no le satisfacían. Ahora necesitaba materiales más raros y recónditos. Esta batalla no solo había facilitado el uso de sus numerosos poderes, sino que también los había impulsado a través de una transformación cualitativa. Tenía mucha curiosidad por ver hasta dónde podría llegar al final. Pero a partir de hoy, lo había decidido. Se convertiría en arqueólogo.
Y para ello, primero necesitaba estudiar. Después de un viaje a Tokio, haré que alguien me compre algunos libros, murmuró para sí mismo, sentado en la cama y bebiendo con gusto. Repasó mentalmente toda la batalla, desde la preparación hasta el inicio y el desenlace. Dejar ir a Makasu no formaba parte de su plan original. Al principio, su intención era mandarlo volando directamente hacia el cielo. Pero algo le había hecho cambiar de opinión. Sun Wukong se marchó, pero se llevó consigo a Marilla y Kari. Incluso siendo un asesino de dioses, Ikigaya no pudo impedirlo. Los asesinos de dioses eran fuertes, pero no omnipotentes. En un mundo donde los dioses rebeldes campaban a sus anchas, sin el poder suficiente, era imposible disfrutar de la belleza de la vida. Quizás su protección sobre Komachi no era del todo fiable. Tal vez, en ese sentido, el comité era mejor. Al fin y al cabo, eran el poder local. Como mínimo, seguramente tenían maneras de esconderse de los dioses. Después de todo, el inframundo tenía a un dios renegado retirado como informante. Sin duda, eso les había proporcionado algunos trucos. Ahora que el rencor se había gestado, quién sabía si ese mono algún día se volvería loco y regresaría para atacar por sorpresa mientras Ikigaya estaba ausente. Olvídalo, que el destino decida. Ikigaya tomó su decisión. Ya he perdido el tiempo suficiente estos últimos días. Es hora de hacer algo serio. Capítulo 1. Expectativas. Al igual que sus compatriotas, Beba era un hombre negro con un nombre muy largo. Si su nombre se tradujera a alguna de las lenguas modernas más populares basadas en el latín, fácilmente podría tener decenas de letras. Esa era simplemente la tradición de su tierra natal. Por ejemplo, al nacer, su cuerpo era más débil que el de otros niños, así que su padre le añadió muy flaco a su nombre. Como era verano, naturalmente también agregó qué calor hace hoy. Además, dado que la cocina de la madre de Beba era famosa en todo el pueblo por su fama de diabólica, y su padre llevaba mucho tiempo resentido con la comida de casa, añadió sutilmente sabe fatal a su nombre. Y si pensabas que ahí terminaba todo, eras demasiado ingenuo. Según la tradición local, también debían incluirse las valoraciones de ambos padres. Cosas como le gustan las mujeres guapas, es muy fuerte, ronca, es bueno disparando. Todo eso también debía figurar. En teoría, su nombre ya debería haber sido bastante largo. Pero la tradición también le daba a Beba el derecho de ampliarlo. Así que, a medida que crecía, empezó a añadirle nuevos elementos con entusiasmo. La primera vez que comió un plátano, añadió, los plátanos están deliciosos. Cuando se dio cuenta de que su familia era pobre, añadió, probablemente seguiremos siendo pobres durante un tiempo. Cuando empezó a hacer ejercicio, añadió, coman más. En el florecimiento de su primera primavera de vida, agregó, las pollas grandes son justicia. Cuando se convirtió en miembro de la organización Yomi, añadió, el más fuerte en combate. En resumen, su nombre lo contenía todo. La fecha y el lugar de su nacimiento, comentarios de sus seres queridos, sus comidas favoritas, sus habilidades más destacadas, su cargo en la organización. Si se contaran con precisión, no serían solo decenas de letras. Ni siquiera 100 serían suficientes. Y recientemente, añadió una nueva frase. Odia los viajes de negocios. La razón era sencilla. No hacía mucho, había viajado a Japón por negocios, donde sus nuevos colegas le presentaron lo que ellos llamaban un trabajo muy cómodo. El resultado, nada más conocerse, lo arrastraron hasta la bahía de Tokio, el típico lugar donde se suelen deshacerse de cadáveres. Antes de que pudiera reaccionar, lo arrojaron al suelo con solo la cabeza fuera de él y le dieron una evaluación de muy débil. Aunque solo ocurrió una vez y no lo habían vuelto a llamar desde entonces, el recuerdo permaneció vívido. Ahora, lo que más deseaba en la vida era abandonar Japón y no regresar jamás. Últimamente, cada vez que oía que alguien lo llamaba, sentía una inquietud generalizada. Como ahora. Beba, ¿tienes trabajo?, dijo un miembro de Yomi que entró en su habitación en la base. Te han llamado. Odio los teléfonos. Beba, a regañadientes, pausó el video de lucha de artes marciales que estaba viendo y miró furiosamente al hombre. Fue ese cabrón quien le tendió la trampa la última vez. ¿Ah, sí? No digas que no te lo advertí. Ese señor ha regresado.
Necesita sus servicios ahora, y tú eres el elegido para esta base. El hombre le lanzó una mirada de desprecio. Los ojos de Beba se abrieron de par en par. En la actualidad, cada vez menos personas en Yomi se atreven a pronunciar en voz alta el nombre de Ikigaya Hachiman. Por un lado, era por respeto a una figura poderosa. Este siempre había sido el estilo de los Yomi. Cuanto más fuerte era un hombre, mayor era el nivel de reverencia, hasta que, llegado cierto punto, ni siquiera se podía pronunciar su nombre, sino solo un título. Por otro lado, la situación era más compleja. Quizás se trataba de miedo. Al menos, la gente pensaba, mejor ser demasiado respetuoso que no serlo lo suficiente. El propio Beba lo comprendía profundamente. En realidad, a juzgar por sus acciones, Ikigaya Hachiman no era brutal en absoluto. Salvo aquella vez que un novato idiota lo provocó al principio, nunca había matado a nadie simplemente por estar de mal humor. Sin embargo, por razones que nadie podía explicar, la mayoría de los luchadores de Yomi no podían evitar sentirse nerviosos cuando estaban cerca de él. Para los guerreros de la división Yomi de combate cuerpo a cuerpo, sin embargo, conocer a Ikigaya Hachiman seguía siendo un honor. Después de todo, estaba por encima incluso del rango de una sombra, 9 puños, una fuerza tan poderosa que la gente ni siquiera sabía qué apodo ponerle. Por supuesto, servir a un hombre tan fuerte no era fácil. Pero si algún día, por casualidad, estaba de buen humor, se sentía bien atendido y daba algún consejo, eso sería una fortuna incalculable. Pero a Beba no le interesaba que lo convocaran. Simplemente quería ser un hombre negro tranquilo, viendo las grabaciones de sus peleas, artes marciales y quedarse en casa. De las dos opciones, prefería quedarse en casa. Pero lo que él quería no importaba. Así que, obedientemente, fue al líder de la base para aceptar su misión y partió. No perdió el tiempo en el camino y pronto llegó a su destino. Era la misma residencia de siempre, pero ahora su dueño había regresado. En la puerta, con el corazón latiendo con fuerza, Beba pulsó el timbre. Tras unos instantes de calma, la puerta se abrió. Allí estaba un egipcio con túnica, que lo examinó detenidamente y luego se hizo a un lado. Beba miró al hombre con curiosidad. No le eran desconocidos los hechiceros egipcios. El arte marcial que practicaba derivaba del antiguo combate con palos egipcio, y cuando quiso perfeccionar sus habilidades, había viajado a Egipto y había tenido mucho trato con ellos. Y en Egipto, la gran mayoría de los hechiceros provenían del culto a los 9 dioses. Yomi y el culto de los 9 dioses no tenían una relación especialmente buena, pero tampoco eran enemigos. El culto siempre se había centrado en proteger templos antiguos y custodiar las tumbas de los faraones, por lo que tenían poca relación con Yomi, cuyo principal negocio era el trabajo militar mercenario. Sin pasar por el hechicero, Beba entró en la sala de estar y vio al hombre que lo había llamado. Sentado en el sofá, absorto en la lectura de un libro, se encontraba Ikigaya Hachiman, uno de los 7 reyes demonio del mundo. Desde la perspectiva de Beba, solo podía ver su perfil. Quizás porque su familia no estaba presente, el semblante de Ikigaya parecía bastante serio. Ya que estás aquí, toma un poco de agua. Fue Ikigaya quien habló. Al instante siguiente, el hechicero que estaba a su lado le entregó un vaso de agua a Beba. Aunque no tenía sed, Beba asintió con nerviosismo en señal de agradecimiento a Ikigaya, aceptó la taza y se la bebió de un trago. Siéntate, dijo Ikigaya, señalando el sofá de enfrente. Una vez que Beba se sentó, preguntó: «He oído que tu tierra natal forma parte de lo que antes era Nubia». ¿Nubia? Beba se devanó los sesos. Nunca le interesaron términos como solía ser. Jamás había estudiado seriamente la historia de su país. Lo único que sabía era que su país se llamaba Sudán. Mi país es Sudán. No sé si eso tiene alguna relación con lo que ustedes llaman Nubia, respondió respetuosamente. Oh. Entonces, en su zona quedan edificios del antiguo Egipto. ¿Edificios? Contarían como chozas de paja. Beba pensó que debería añadir odia a la historia más que nada a su nombre. Cuando estaba en casa, oí que antes había mucho oro cerca, pero que después los egipcios lo extrajeron todo. Eso es lo que dice todo el mundo. Ante esto, dirigió una mirada desdeñosa al hechicero que estaba junto a la puerta, y recibió a cambio una mirada igualmente furiosa. «Ah, ¿sí?
Entonces es correcto. No dejaste ninguna leyenda ni historia. Ikigaya cerró el libro y miró a Beba con curiosidad. Ya había pasado un mes desde que Ikigaya regresó a Chiba. Ninguno de los dioses que habían abandonado la montaña Nico había vuelto a aparecer. Aparentemente, no había nada de qué preocuparse. Pero Ikigaya creía que Horus regresaría algún día. Al fin y al cabo, ya se habían enfrentado 2 veces. No existía ninguna regla que dijera que los dioses fueran más tolerantes que los humanos. Ikigaya no era de los que se lanzaban a batallas sin estar preparado, ni le gustaban los enredos interminables. Ya lo había decidido. La próxima vez que viera a Horus, lo mataría. Llamar a Beba no fue una idea improvisada. Su expediente indicaba que era descendiente del antiguo pueblo nubio. Los nubios habitaban aproximadamente lo que hoy es el norte de Sudán y el sur de Egipto. Al principio, pertenecían al mismo grupo étnico que los antiguos egipcios, pero posteriormente se mezclaron con otros pueblos. Antes de que el imperio egipcio centrara su atención en el cercano oriente, es decir, antes de ser derrotado por los parientes de Moisés, los nubios habían sido los principales rivales de Egipto. Como resultado, Nubia recibió una fuerte influencia de la civilización del Alto Egipto. Por lo tanto, también deberían existir allí reliquias de Horus. No es que Ikigaya no tuviera fe en Egipto, pero ya habían excavado demasiadas personas allí. Pirámides, el Valle de los Reyes, templos, a menos que se tratara de algo como la ciudad enterrada de Ramsés, oculta bajo asentamientos, todo lo que se podía excavar ya había sido extraído. Después de tantos años, no quedaba mucho de interés. Los 4 grandes museos del mundo podrían dar fe de ello. Pero para Ikigaya, solo aquellas ruinas que permanecían intactas tenían verdadero valor para la investigación. Ahora, esperaba que aquel hombre negro que tenía delante pudiera traerle una sorpresa. Capítulo 2. El pequeño objetivo de Ikigaya Hachiman. Las grandes ambiciones siempre son difíciles de llevar a la práctica de inmediato. Ese tipo de cosas no fueron muy diferentes, ni siquiera para un asesino de dioses como Ikigaya. Aunque no sería fácil, Ikigaya ya se había fijado una pequeña meta. Últimamente he jugado de forma demasiado desenfrenada, así que de ahora en adelante me comportaré de forma un poco más correcta. Por ello, llevó a cabo su trabajo preliminar con bastante seriedad. Por ejemplo, antes de convocar al hombre negro, había ido a Tokio y mantenido una conversación de cierto nivel con los jefes del AMPA local. En cualquier caso, fue mucho más formal que antes. Tras su regreso, se decía que en Chiba había muchas menos mujeres jóvenes. Pero eso no tenía nada que ver con él. De todos modos, no conocía a esas chicas. Lo más probable es que la oscuridad simplemente las hubiera noqueado con porras. Tras convocar al hombre negro, continuó desempeñando diligentemente su papel de profesor, ya que Komachi ya estaba en su 2º año de instituto. En su vida anterior, el instituto había sido prácticamente sinónimo de no ser humano en absoluto. Las cosas aquí parecían un poco mejores, pero solo en comparación. Ikigaya pensó que, siempre y cuando cumpliera fielmente con su año como profesor, Komachi no tendría ningún problema para estudiar en la Universidad de Tokio. Después de eso, podría dedicarse tranquilamente a la arqueología. Espera, ¿había algún problema con este plan? No hay problema. Al fin y al cabo, mientras un asesino de dioses no muriera a manos de un dios, tenía tiempo de sobra. Un año no era nada. Podía pasarlo rascándose los pies sin hacer nada y se le pasaría. Ikigaya decidió que este año sería pacifista. Gente como Boban Odoni, por favor, no lo inviten sin motivo. Él no quería ir. Eso es todo, entonces. Adiós. Sentado en su escritorio, Ikigaya colgó el teléfono de golpe. La llamada provenía de cierto italiano obsesionado con las espadas. Ese tipo era famoso en toda Europa por su peculiar forma de pensar. Pero Ikigaya ahora comprendía mejor ese hecho. Maldita sea. Ya dije que no voy a ir, y sigues llamando. ¿Eres tan estúpido que ya ni siquiera entiendes el lenguaje humano? Tras colgar el teléfono, Ikigaya recogió su plan de clase. La siguiente clase era de historia. En cuanto a historia, ya había terminado de enseñar todo lo que sabía sobre mitología japonesa.
Últimamente, había empezado a estudiar historias extranjeras. Komachi parecía más interesada en estas materias, y sus calificaciones habían mejorado significativamente. Eso era realmente gratificante. ¿Qué historia había contado la última vez? Ah, sí, la del hombre barbudo que intentó dominar a su hija, pero la hija era más fuerte que el padre. Sinceramente, Zeus era un inútil. Ni siquiera podía completar una mazmorra como es debido. No me extraña que su esposa lo obligara a trabajar todos los días. Comparado con aquel amigo alienígena que Ikigaya había conocido en su vida pasada, el que podía asestar golpes críticos con solo teñirse el pelo, Zeus era muy inferior. Ese tipo podía cambiar de mazmorra en cuestión de minutos y, de vez en cuando, reaparecer con una mejora solo para ver cómo estaba su hijo. Después de eso, su esposa jamás podría obligarlo a trabajar de nuevo. Hablando de eso, ¿dónde se había metido Atenea? Hacía muchísimo tiempo que no se sabía nada de ella. Ojalá tuviera más decencia que su padre y no se dedicara a perseguir a hombres jóvenes sin pensarlo dos veces. Tras repasar un rato, Ikigaya finalmente oyó sonar el timbre que anunciaba la clase. Satisfecho, guardó la novela que tenía en la mano, se arregló el pelo para que su peinado quedara perfecto y salió de su despacho con una expresión solemne de rectitud en el rostro, dirigiéndose al aula. Hoy no había clase de gimnasia. Vaya, qué mala organización. Tendría que decirle después a ese falso subdirector que cambiara la clase de la tarde por educación física. En la puerta del aula, vio a unos cuantos chicos muy enérgicos jugando apáticamente con sus teléfonos. No son malas plántulas, pensó. Si las arrojaban a Yomi, quien sobreviviera podría recibir la felicitación de sus padres. Su hijo ha madurado. ¿Debería someterlos a una prueba? Espera, ¿por qué pensaba así? Tenía que ser por la mala influencia de Boban. Se suponía que debía ser pacifista hasta que su hermana pequeña se fuera a la universidad. Las cosas importantes merecían ser repetidas. Ikigaya se acercó al atril y examinó con ojo crítico lo escrito en la pizarra. Se veía mejor que su propia letra. Mejor dejarlo así. Al darse la vuelta, vio que los chicos ya habían guardado sus teléfonos en silencio, y que todos parecían estar sentados correctamente en sus pupitres. Vaya, vaya. Ya tan obedientes. Sus asperezas se habían desgastado demasiado pronto. No tenían nada de juventud. Ikigaya esperaba que en su clase hubiera uno o dos alumnos problemáticos, de esos que hacen ruido durante las clases y nunca se sientan correctamente. Lamentablemente, en esta escuela, esas criaturas aparentemente habían aprendido a activar el modo clase hacía mucho tiempo. Aclarando su garganta deliberadamente, Ikigaya apoyó la mano en el atril y recorrió con la mirada la clase. Solo encontró una mirada rebelde, la de Komachi. Pero como el único ser indomable de la clase era su hermana pequeña, ella tenía derecho a privilegios. Así que fingió no darse cuenta. Con un leve suspiro de decepción, Ikigaya dijo, parece que todos están bien. Muy bien. Son estudiantes de secundaria. Su objetivo debería ser entrar en una buena universidad. Las parejas que tienen novio terminan rompiendo después de graduarse o les son infieles. Unos perdedores, todos ellos. Observó que los estudiantes no reaccionaban. Su provocación verbal había fracasado una vez más. Bien. Eso significaba que nadie en la clase estaba persiguiendo a su hermana. Muy bien, comencemos, continuó con una sonrisa. Hoy hablaremos de personajes históricos. ¿Quién conoce el Éxodo? Una mano se alzó de inmediato. Sensei, lo sé. Adelante. Moisés separó las aguas del mar. Trajo 10 plagas sobre Egipto. Entonces, díganle a todos, ¿qué clase de persona creen que era Moisés? Es un héroe. El rey de los hebreos. Eso es todo lo que sé, profesor. El niño entusiasta se marchitó. Ikigaya le hizo un gesto para que se sentara. No se sintió decepcionado. Sinceramente, si todo el mundo ya lo supiera todo, no le quedaría nada que decir. Entonces hablemos de Moisés hoy, dijo Ikigaya, mirándolos a los ojos expectantes. Pero antes, permítanme aclarar algo. Moisés nunca fue rey. En aquella época, los hebreos no tenían reyes. Solo tenían ancianos.
Desafortunadamente, Moisés ni siquiera era anciano. ¿Pero acaso no le escuchaban todos los hebreos?, protestó un estudiante. ¿Y no era él un príncipe de Egipto? Hikigaya no se enfadó. Simplemente le lanzó una mirada de reojo y respondió con frialdad. Él separó las aguas del mar. ¿Puedes hacer eso? Además, si tu esposa diera a luz a un bebé negro, ¿creerías que es tuyo? Desde un punto de vista lógico, esa afirmación era impecable. El niño desobediente se cayó de inmediato. Estos estudiantes simplemente no habían conocido a Moisés en persona, a diferencia de Hikigaya. De lo contrario, no harían esas preguntas. En opinión de Hikigaya, el elevado estatus de Moisés entre los hebreos se debía a una razón muy sencilla. En aquel entonces, el faraón Ramsés II pagaba los salarios de los hebreos a través de Moisés. ¿De qué sirve un anciano que no puede repartir salarios? De nada sirve, salvo para el pescado salado. Bueno, dejando las bromas a un lado, continuó Hikigaya, ya que nadie más tiene nada que añadir, les hablaré de este hombre nacido en la esclavitud, empezando por su amistad con el faraón. Capítulo 3. El tiempo como un sueño. Desde el atril, Hikigaya se dirigió a sus alumnos, narrando la historia de Moisés con calma y detalle. Hablaba despacio, con precisión. La mayoría de estas historias provenían de lo que había visto y oído durante sus propios paseos por aquella tierra ancestral. Su viaje a Egipto le había dejado una huella imborrable, como la del buen vino. En lugar de desvanecerse con el tiempo, su sabor no hizo sino intensificarse. Hikigaya no había pasado mucho tiempo directamente con Moisés, pero una vez que hubo reunido suficiente información de Ramsés, este le había causado una profunda impresión, a pesar de que el regreso prematuro de Hikigaya a la era moderna, provocado por el paso del tiempo, había truncado la relación. Como único protagonista del éxodo posterior, la supervivencia de Moisés estuvo marcada por la suerte y la coincidencia. La masacre sí ocurrió, y Moisés fue uno de los bebés que sobrevivieron. Nacido en la tribu más humilde de los hebreos, los levitas, sus padres lo escondieron durante 3 meses, y cuando ya no pudieron ocultarlo más, lo dejaron a la deriva en las aguas. Aunque no fue tan legendario como lo contarían relatos posteriores, sobrevivió. Pero quien lo encontró no fue una princesa egipcia, como dicen las historias, sino el joven Ramsés II. Caprichos del destino, justo en ese momento, el pequeño Ramsés se vio obligado por su padre a luchar solo contra un toro salvaje a orillas del Nilo. Ramsés nunca le contó a Hikigaya cómo se sintió al matar finalmente a la bestia y descubrir a un bebé extranjero flotando en el río. Pero Hikigaya sospechaba que el niño se habría preguntado si él mismo había sido adoptado. Sin embargo, incluso entonces, la naturaleza rebelde de Ramsés ya comenzaba a manifestarse. Recuperó al bebé y, cuando este creció, le puso el nombre de Moisés. No era un mal nombre. En egipcio, el sonido significaba niño o hijo. En hebreo, significaba sacado del agua. Si esto fue una coincidencia o no, solo Ramsés lo sabía. Lo más curioso fue que, en la época de Akenatón, el sumo sacerdote también se llamaba Moisés. Sin embargo, ese Moisés tuvo mala suerte. Cuando todo Egipto se rebeló contra las reformas monoteístas de Akenatón, el sumo sacerdote, como el lugarteniente más leal del faraón, se convirtió, naturalmente, en una víctima. Moisés el hebreo debió conocer algo de aquel predecesor. Según la impresión de Hikigaya, este gigante hebreo era extremadamente cauto, estaba lleno de ansiedad e incluso mostraba un fuerte sentimiento nacionalista, algo que no debería haber existido en aquella época. Esto quedó especialmente claro durante su etapa como ingeniero jefe y supervisor en la ciudad de Ramsés. Incluso Hikigaya pudo percibirlo. Siempre pensaba lo peor de los supervisores egipcios. Si azotaban a un hebreo, corría inmediatamente a quejarse a Ramsés. Pero si los hebreos peleaban entre sí, lo ocultaba y los persuadía de que no se hicieran daño entre ellos. Si había algún egipcio por el que realmente sintiera afecto, probablemente solo eran Ramsés y su esposa. Hikigaya recordó que, antes de partir, Moisés ya había matado a un capataz y huido. El humor de Ramsés no debía ser bueno.
Si los acontecimientos posteriores siguieron el relato del Éxodo, entonces Moisés probablemente fue la primera víctima de la política de Ramsés de favorecer a los extranjeros. Gracias a Ramsés, Moisés no solo recibió la mejor educación en Egipto, sino que llegó a comprender el imperio a la perfección. Cuando finalmente se enfrentó a Ramsés, el daño que pudo infligir superó el de todos los hititas juntos. A juzgar por el Éxodo, este fue efectivamente el caso. Lamentablemente, Hikigaya no sabía cómo regresar, ni tenía la confianza suficiente para controlar el tiempo con precisión. De lo contrario, realmente habría querido volver. Si le fuera posible, quería presenciar la vida entera de Moisés. No haberlo logrado era un gran pesar que estaba decidido a compensar si alguna vez tenía la oportunidad. Esta fue quizás la conferencia más seria que había dado desde que llegó a esta escuela. No se le escapó ni un solo chiste subido de tono. Quizás se debía a su propia implicación emocional, pero los estudiantes también escuchaban con atención, incluso Komachi. No es que desconocieran la historia del Éxodo. Más bien, Hikigaya estaba narrando la precuela, y lo hacía con una fuerza inesperada, lo que despertó su interés por lo que estaba por venir. Cuando sonó de nuevo el timbre que anunciaba la salida, Hikigaya apenas había llegado a la época escolar de Moisés, describiendo cómo éste superaba a sus compañeros egipcios con pura inteligencia, mientras asimilaba los vestigios de la reforma monoteísta de Akenatón. En términos de mazmorras, ni siquiera habían derrotado al primer jefe todavía. Acababan de entrar. Hikigaya cerró la boca. Hoy se sentía especialmente concentrado, la clase fluía con vigor. Eso es todo por hoy. Continuaremos mañana, concluyó con despreocupación, saliendo del aula y dejando atrás a un grupo de estudiantes atormentados por el final en suspenso. No es que Hikigaya fuera un orador excepcional. Más bien, mientras volcaba sus sentimientos en el relato, los estudiantes parecían conmovidos por una influencia inexplicable y se sumergían también en él. Incluso mucho después de que Hikigaya se marchara, permanecieron aturdidos. Sentían como si acabaran de pisar las tierras del antiguo Egipto. Incluso podían visualizar con claridad al hombre barbudo. Era como si la lección los hubiera sumergido en un sueño vívido y realista. Hikigaya desconocía esto. Simplemente sentía que, si bien enseñar había sido estimulante, también era agotador. Decidió regresar y preparar la siguiente parte de la historia. Últimamente, había comenzado a estudiar seriamente los calendarios del antiguo Egipto, especialmente el calendario civil, que se basaba en el nivel del agua del Nilo. Esencialmente, un calendario fluvial. Su propio viaje en el tiempo al antiguo Egipto se había desencadenado por una anomalía en las aguas del río. Creía que ese río estaba profundamente conectado con el aspecto de su poder que gobernaba el tiempo. Si lograba descubrir esa conexión y encontrar la clave, no solo podría regresar al antiguo Egipto, sino que conseguiría mucho más. ¿No era fascinante? Si pudiera trascender los límites del tiempo, podría presenciar personalmente a esas personas y eventos sepultados por la historia. Ese siempre había sido su mayor interés en su vida anterior. Quizás así su humanidad podría perdurar más tiempo en su vida inmortal, en lugar de degradarse como Bauban o Luoao. Hikigaya no tenía ninguna duda. Si Bauban algún día se encontraba con alguien que pudiera matarlo en un combate justo, no huiría, sino que sonreiría al morir. De vuelta en su oficina, Hikigaya se serenó, echó un vistazo por la ventana al sol abrasador y sintió una oleada de somnolencia. Así que se tumbó en el sofá, cerró los ojos y se quedó dormido. Cuando volvió a abrirlas, ya había anochecido. De alguna manera, había dormido todo el día. Extraño. ¿Cómo es posible que una sola clase lo haya dejado tan cansado? Bostezando, Hikigaya se levantó del sofá, sintiendo que su cuerpo rebosaba de energía. Es hora de ir a casa. Si no, ese zorro se comería toda la comida. Lee por adelantado, 60 capítulos, apoyándome en buimeacoffee.com/varietlocoffee.eduritin.